bien, en este video vamos a hacer una introducción a un tema muy bueno, interesante, que es el order flow. El order flow viene a ser cómo se distribuyen las órdenes dentro de un rango, dentro de un periodo de tiempo determinado, cómo se negocian los contratos. Entender del order flow puede ayudarles a los traders, independientemente de su forma de hacer trading, puede ayudarles a tomar buenas operaciones o evitar algunas stop loss. El order flow, como dije antes, viene a ser cómo se producen las acumulaciones y las distribuciones. Vamos a partir simplemente, esto no es a ciencia cierta, esto es simplemente una teoría. Vamos a tomar un poco los principios de Wyckoff, que todo impulso es por la causa de una acumulación. Si el precio baja es porque acumularon contratos a la baja, y solamente esos contratos a la baja se van a cerrar por debajo de un mínimo, solamente por debajo de un mínimo. Y si acumulan contratos al alza, contratos long, solamente esos contratos long de esas instituciones, no de nosotros, de las instituciones, de los únicos que pueden mover el precio, solamente se cierran por encima de un máximo. No nos vamos a ir tan atrás, los vamos a hacer breve, la idea es no sacar mucho tiempo de esto. Lo vamos a tomar desde los comienzos de agosto. Esto es, bueno, 27 de julio a comienzos de agosto. Vamos a agarrarlo de esta manera. El order flow, como dije antes, es cómo se va distribuyendo el flujo de órdenes. Partimos de la idea de que si hay una acumulación, esa acumulación, independientemente si manipulan el low, esa acumulación solamente se va a cerrar por encima de algún high, por encima de un máximo. Una vez que veamos que liquidaron el máximo, vamos a comenzar a creer que pueden acumular contratos a la baja con el objetivo de liquidar el mínimo. Cada vez que veamos una expansión, vamos a identificar dónde estuvo la acumulación y podemos proyectar cuál sería la zona a liquidar, independientemente cómo opere cada uno. Acá no interesa si uno opera por método chartista, si opera por osciladores, si hace trading institucional o si hace smart money. Acá solamente vemos y analizamos cómo se abren y cómo se cierran los lotajes. Esto se aplica en Forex, en cripto, en todo. En Forex es mucho más prolijo porque es un mercado más eficiente. En las criptos es un mercado más ineficiente, tiende a que el order flow esté totalmente, casi siempre, en pleno desequilibrio. Muy bien, arrancando desde este entonces, si nosotros vemos, partiendo de la idea, si nosotros vemos un impulso, claramente lo vemos, ¿no? Si nosotros vemos un impulso, podemos decir solamente subjetivamente que aquí acumularon lotajes. Habría que ver un poco más a la izquierda, no me quiero ir tanto a la izquierda, simplemente quiero llegar a la conclusión de que esos lotajes de que se abrieron en esa zona es muy probable que sean cerrados luego por encima del máximo. Si bien ahora los vamos a ir viendo, ya veníamos construyendo en el pasado un order flow alcista, por lo tanto viene liquidando los máximos, acumulan abajo, liquidan los máximos, así hasta que veamos una nueva acumulación. Idealmente, si nosotros vemos una acumulación, siempre está bueno estar tomando los descuentos a ese interés abierto que estuvo en la zona y luego distribuir esas posiciones por encima del máximo de una manera muy conservadora, independientemente del estilo de trading de cada uno. No sé, si vemos que hubo una expansión precedida de un rango de acumulación y el precio se está acercando a ese interés abierto, es muy probable que en esa zona el precio tenga una reacción. Por lo menos si partimos de la idea de que en el order flow aquí acumularon, provocaron expansión, lo que viene es un descuento para seguir subiendo hasta que liquiden el máximo. No vamos a entrar tanto en detalle en eso. Una vez que nosotros veamos que liquidan el máximo, vamos a tener en cuenta
ver si se ve mejor. Vamos a tener en cuenta, una vez que liquiden el máximo, las probabilidades de que liquiden los mínimos. Si liquidan los máximos, es muy probable que los grandes lotajes que se han abierto anteriormente para mover el precio al alza, ahora se estén acumulando contratos a la inversa para comenzar a liquidar los mínimos. Si allí arriba nosotros vemos que hubo un rango, una acumulación, que luego le sigue una expansión a la baja, vamos a creer que esos contratos, esos lotajes, se cierran por debajo del mínimo. Es decir, una vez que el precio manipula el mínimo, no vamos a seguir creyendo más que esto a cero. No sirve así. El order flow, por order flow, no te está diciendo eso. El mismo order flow te está diciendo: las instituciones, grandes instituciones que hicieron el esfuerzo para mover el precio a la baja, ya hicieron lo que quisieron. Ya podríamos decir que con ese movimiento han cerrado grandes lotajes. Podemos estar viendo que el precio empieza a lateralizar. Ya se empieza a ver lo que es un rango de acumulación. Idealmente siempre es bueno esperar la manipulación del low y la posterior expansión, pero bueno, eso es por el método de cada uno. Acá solamente estamos hablando por flujo de órdenes. Si allí abajo acumularon, distribuyeron por encima del máximo, acumularon, distribuyeron por debajo del mínimo, ¿qué creen que va a pasar ahora? ¿Cómo viene el order flow? Liquidaron el mínimo, perfecto. Cuando nosotros estamos viendo que se produce una manipulación con posterior expansión, después de ver eso, podemos decir: ok, acá se abrieron grandes lotajes, acumularon grandes lotajes, esto es simplemente una manipulación del rango. Vamos a borrarlo para que se vea bien. El punto no es en sí dónde está la entrada, el punto es lo siguiente: si aquí acumularon, el precio va a dejar de subir después de que liquide el máximo, independientemente del estilo de trading de cada uno. Por eso lo digo, que acá cada uno puede hacer una entrada, no sé, un cruce MACD, otro verá un sweep y un choch, otro tendrá otro tipo de entrada. Lo que estamos hablando acá, poniendo en tela de juicio, es cómo viene el flujo de órdenes, dónde acumulan, dónde distribuyen. Si estos lotajes que se acumularon aquí abajo, solamente van a soltar esos lotajes por encima de un máximo, porque así operan las instituciones. Por encima de los máximos, sabemos que hay liquidez puesta, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en esos detalles, simplemente queremos hacerlo lo más sencillo posible de entender cómo es el flujo de órdenes. Cuando estemos liquidando el máximo, vamos a ver ahora si lo liquida. Lejos de creer que el precio va a seguir subiendo, sabemos que por encima del máximo van a cerrar esos lotajes de compra. Por lo tanto, el precio puede devolverse. Si nosotros ya identificando la expansión, podríamos esperar un descuento al interés abierto de la zona, un descuento a esos niveles para posterior expansión. Una vez que el precio se expandió, ya liquidó el máximo, es muy probable que allá arriba cierren esos lotajes de compra, porque ya han liquidado el máximo, y comiencen a acumular contratos de ventas. Nosotros veríamos si acumularon una posterior expansión. En este caso sería una expansión a la baja. Y si hay una acumulación y una posterior expansión a la baja, esas órdenes se van a cerrar sí o sí por debajo del mínimo. Es decir, las futuras compras, independientemente del estilo de trading de cada uno, las grandes posibilidades de acierto en una compra serían por debajo del mínimo. ¿Por qué? Por el mismo flujo de órdenes como se viene produciendo. Nosotros vamos a ver que ahí forma un rango lateraliza y posterior expansión. Si vemos este movimiento,
es porque se acumularon cientos de miles de millones de dólares en esa zona, no sé la cifra, pero por un decir, mucho volumen en esa zona. Ese volumen se cierra idealmente por debajo de los lows. Y nosotros no deberíamos, no digo de vender ni de dónde está la venta, no hablamos de eso, simplemente hablamos de flujo de órdenes. Esas órdenes que se abrieron allá arriba las van a cerrar por debajo de los mínimos. Entonces sería inteligente una manera de seguir operando a favor del order flow. Idealmente, si te ofrecía un descuento a ese interés abierto que está en esa zona, que ha movido el precio a la baja, sería bueno sumarse a ese movimiento. Pero bueno, cada uno tiene su método, su forma de hacer trading. Acá solamente analizamos el flujo de órdenes. Perfecto. Ese es el mínimo. ¿Qué es lo que debería hacer el precio? O qué es lo que intentan hacer las instituciones. Cerrar esas órdenes por debajo del mínimo. Y una vez que cierren las órdenes por debajo del mínimo, puede producirse una acumulación. Nosotros ya vemos que viene con una tendencia a la baja o subestructura a la baja, tendencia bajista. Por lo tanto, los rebotes pueden ser para seguir bajando hasta que se vea una acumulación. Nosotros podemos identificar una acumulación fácilmente cuando se ve posteriormente una fuerte expansión, por lo que en trading institucional llaman un imbalance. Acá estamos viendo un rango, claramente un rango. El precio dejó de caer, quedó haciendo rango. No necesariamente en una acumulación tiene que ser posteriormente una manipulación. Tranquilamente, si uno viene bajista, puede empezar a subir simplemente como un retroceso. Pero una vez que nosotros empezamos a ver los indicios, ahí vemos una fuerte suba. Esas subas no las hacemos nosotros, esas subas las hacen ellos. La única manera de hacer esa suba es acumulando fuerte, acumulando fuerte en esos niveles. En este caso no se ve tan bien porque las acumulaciones terminan casi siempre por encima de los highs. Ahí vemos que ese high lo ha roto y podemos decir perfecto, ahí tenemos otro high. Nosotros podríamos decir, ok, acá hay acumulación, esas órdenes se van a soltar por encima de ese máximo. Por encima de ese máximo dejo de buscar compra. Si el MACD me tira compra y estoy por encima del máximo, no le doy más bolilla. No le doy más importancia. Es simplemente un ejemplo por decir. Espero que esto simplemente le ayude a la operativa a los traders. Entendiendo que esas órdenes que fueron abiertas allá arriba se cerraron aquí abajo y entendiendo que ahora acumularon, están con las órdenes long ellos abiertas, las van a cerrar por encima del máximo. Entonces si se te produce un descuento al interés abierto, que es la zona de interés esta, aproximada, ¿no? Sería para acumular y destruir por encima del máximo. ¿Hasta dónde? No lo sé, nadie sabe hasta dónde ellos quieran. Pero por encima del máximo es de la zona para estar cerrando. Después, una vez que se produce la liquidación del máximo, uno ya debería dejar de estar buscando las compras, porque uno viene bajista y los mínimos son para liquidarse. Es probable que en este rango comiencen a acumular contratos a la baja. Si nosotros identificamos esto como una acumulación, es decir, el precio deja de subir, se quedó en una fase lateral, en mi caso me gusta ver las manipulaciones, es decir, que liquiden el high abruptamente, vemos lateral, 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 pum. Ahí activan muchos sells, muchos buy stop o muchas órdenes de compra. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en eso. Simplemente estamos entendiendo, abajo acumularon, llegamos al máximo, cierran las órdenes. Y acá estamos viendo otra acumulación, nada más que es a la baja. ¿Qué hicieron? Acumulación, manipulación, expansión. Es el ABC de Wyckoff. Esto es una expansión. Excelente. Podríamos decir que esto es, ¿no? Que esto es el interés del rango. Es decir, si el precio se te puede estar aproximando, yo digo el rango todo, no es esa línea, es todo ese rango, es simplemente un interés abierto. Esas órdenes, vamos al punto, esas órdenes
short que provocaron la expansión a la baja se cerrarían siguiendo el order flow, se cerrarían por debajo del mínimo. Es decir, no pienso en compras, no pienso en compras hasta que liquide el mínimo. Y ojo que más atrás, bueno, veníamos con otro más mínimo. Ahí liquidan el mínimo, se produce o se está produciendo como un descuento a la zona. No necesariamente el precio tiene que darte un retroceso hasta ese nivel, digamos un retroceso complejo. Retroceso complejo se le dice cuando empieza a armar subestructura alcista. Muy bien, a partir de ahora nosotros comenzamos a creer, como ahí se produjo el retroceso, bien, cuando rompa ese mínimo es probable, o es muy probable que se tienda el precio a hacer un rebote. Habría que ver un poco en una mayor temporalidad. Acá se ve mejor. Liquidación del mínimo. Voy a volver a M15. Sí, todas las temporalidades son iguales, lo único que cambia de una temporalidad a la otra es la perspectiva del precio. Estábamos en el 25 de agosto. Estamos acá, 25 de agosto. Muy bien, dijimos, una vez que liquiden el mínimo se puede creer que el precio comienza a subir. Tener en cuenta que las tendencias bajistas terminan con liquidación de los mínimos, pero sobre todo terminan con una acumulación. Cuando se vea una acumulación se puede creer que el precio se puede expandir, y esa expansión sería como máximo por encima de un high, por encima de un máximo, valga la redundancia. Aquí vemos que el precio sigue haciendo la estructura a la baja, sigue bajista. La proyección es siempre, cada vez que rebote, siempre va a ser liquidación y para abajo, siempre, hasta que no se vea una clara acumulación del movimiento. Vamos a darle un poco más de zoom para que se vea mejor. ¿Qué es lo que se identifica muchas veces en un rango de acumulación? Una pausa, toman liquidez del mínimo y posteriormente se expande. Una vez que el precio se expande, hasta que no veamos la expansión no vamos a decir que acumularon, porque sería jugar a Dios. Hasta que no veamos que el precio se expanda, no podemos decir que hubo una acumulación. Cuando el precio se expandió, ahí sí podemos creer, ok, acá acumularon. Y es muy probable que esa acumulación termine por encima de la liquidación del máximo más cercano o simplemente de un máximo. Uno podría utilizar como una salida conservadora por encima del máximo más cercano, o bien por una cuestión más técnica buscar liquidez expuesta. Pero acá lo que interesa es, la teoría es, si aquí acumularon y esto es una expansión, muy probable te dé un descuento para darte una reentrada, pero aquí arriba no se busca más compra. Ahí arriba es bueno estar buscando la acumulación para ir en ventas, independientemente del estilo de trading de cada uno. Ahí vemos que se da el descuento al interés abierto, que en este caso es al alza. Sabemos que ellos no van a soltar esas posiciones hasta que liquiden al máximo, por lo tanto es bueno fluir a favor del order flow. El precio que haga lo que tenga que hacer. Idealmente las instituciones no cierran sus órdenes hasta que no liquidan el máximo. Una vez que veamos que el precio comienza a liquidar el máximo, ahí no es más compra, ahí no pensamos más que el precio puede seguir subiendo. Bueno, sí, puede seguir subiendo, por supuesto, pero si entendemos que esto fue una acumulación y ya estamos por encima del máximo, es muy obvio que las instituciones cierran.
y todas las personas en compra. Bueno, no nos vamos a meter tanto en esos temas. Aquí idealmente se tendría que estar produciendo una acumulación para continuar luego con una expansión a la baja. No siempre las expansiones te van a dar un descuento o un retroceso para reposicionarte. Simplemente acá estamos entendiendo del flujo de órdenes para nosotros poder tomar decisiones. Si ya estamos por encima de un máximo, ¿no? Si nosotros vemos que estamos por encima de un máximo, el precio terminó sacando un poco más de liquidez, no podríamos creer que a partir de ahora, lejos de seguir subiendo, esos contratos que se están acumulando sean para estar liquidando los mínimos, o por lo menos los mínimos más cercanos, siendo este y el anterior. Vamos a dar un poco más de recorrido. Ahí podemos ver, o ahí podemos identificarlo en sí. Ya tenemos identificado un rango. Identificado el rango. ¿Cómo lo identificamos? Porque se movió entre una cotización fluctuando en los mismos valores de precio. Si es una acumulación, ¿qué es lo que sigue? La manipulación o no, pero lo que sigue es la expansión. Y esa expansión, a lo que voy, independientemente del estilo de trading de cada uno, esas órdenes que se están abriendo, que se cargaron ahí arriba, se van a cerrar por debajo de los mínimos. Entonces es de esperar que cuando se produzca la manipulación o la expansión, independientemente de si uno tomó o no tomó la venta, el precio no va a dejar de bajar hasta que liquide el mínimo, por lo menos el mínimo más cercano. Una vez que el precio liquide el mínimo, si se ve una acumulación, se podría estar creyendo de que se pueda estar impulsando al alza, o bien sigue con la tendencia a la baja. Ahí vemos que el precio toma un poco de liquidez en el mínimo, hace un ligero retroceso y continúa con su dirección bajista. Como resumen de lo comentado, de lo hablado, independientemente de cómo haga uno trading, entender que las acumulaciones terminan con una distribución. Si aquí acumularon por encima de los máximos, distribuyen las órdenes. Entonces, por encima de un máximo, si nosotros vemos que esto fue una acumulación porque generaron semejante expansión, esa expansión no va a cesar en esos niveles, sino que este es el objetivo de ellos, los mínimos. Una vez que se liquidan los mínimos, uno puede creer que el precio puede comenzar a hacer su retroceso. Ojo que también hay otras cuestiones más complejas, como simplemente que el precio está en desequilibrio, está en tendencia. De esa manera puede ayudarle a un trader a identificar zonas operables o zonas no operables, como por ejemplo, para los que les gusta hacer trading institucional, uno puede decir, ok, vengo alcista, tengo un order block, abajo tengo otro order block, etcétera, etcétera, entendiendo que si esto es una acumulación y el precio se está expandiendo, esas órdenes no se van a cerrar en el order block, sino que van a liquidar los mínimos, porque así es como operan las instituciones. De igual manera, para el escenario, en el escenario cripto. En el escenario de las cripto, las manipulaciones suelen no producirse, sino que directamente se da la expansión. Idealmente, si uno ve una expansión, la entrada ideal sería en el descuento de esa expansión. Pero vemos cómo se aplica, cómo funciona en sí la teoría del order flow, cómo va moviéndose el flujo de órdenes, entender que si han acumulado van a distribuir por debajo de un low o por debajo de un high. Y si uno está adoptando compras, entender que si han acumulado arriba, no compre el supuesto soporte, porque ese es el objetivo del precio. Muy bien amigos, que tengan un excelente día.